Vamos a pasar a realizar el resumen de los conceptos fundamentales de la relación del intestino con el corazón. Bien, en esta parte del curso quizás no nos hemos centrado mucho en explicar realmente cómo es el intestino. Quiero aprovechar esta parte para profundizar un poquito en este concepto para que os quede más claro lo que ya sabéis. Bien, lo que tenéis en pantalla es la luz intestinal, donde esa luz intestinal presenta una barrera. Aquí tenéis la barrera intestinal, formada por unas células que se llaman enterocitos. Esto sería la luz del tubo, es decir, la parte que no corresponde al cuerpo humano. Es decir, tenemos ahí un medio extracorpóreo, es un tubo hueco donde viven bacterias que no pertenecen a nosotros, y una parte al otro lado del tubo, donde esta parte sí que somos nosotros y donde está el sistema inmune. En esta luz, en este lumen del tubo digestivo, tenemos un moco, el mucus, está apoyadito por encima de las células endoteliales, y tenemos un césped bacteriano, este césped bacteriano, donde está toda nuestra flora intestinal. Como ya os he dicho, por debajo de esta barrera de enterocitos tenemos el sistema defensivo, el sistema inmune, el 80% de nuestro sistema inmune, y tenemos zonas especializadas del sistema inmune, como pueden ser las placas de Peyer, con las células presentadoras de antígeno, las células M. Bueno, esto es una visión general para que veáis, ¿no?, cómo es el tubo digestivo. Bien. Ahora, lo interesante, lo que tenemos que tener en cuenta. Mirad, la membrana, es decir, esta membranita, que tiene una célula de grosor, es muy finita, presenta una alteración, podríamos decir que en el 80% de la población. Esta alteración, que está muy presente, lo que va a generar es un fenómeno que se denomina hiperpermeabilidad. Y ese concepto de hiperpermeabilidad es un concepto fácil de entender. Mirad, aquí tenemos un enterocito, y cada enterocito está pegado, un enterocito con otro enterocito, está pegado por unas uniones. ¿Vale? Aquí tenemos las uniones. Estas uniones lo que van a favorecer, aquí las tenéis, es que un enterocito esté pegadito a otro enterocito. Las uniones, pues tenéis aquí los nombres: ocludina, cadenerina, también tenemos hemidesmosoma, desmosomas, etc. Bien, cuando esto está funcionando de manera correcta, pequeños nutrientes, pequeñas estructuras pasan o a través del enterocito o entre los enterocitos. Pero el espacio es pequeñito, el agujerito es pequeñito, para que puedan pasar solamente cosas pequeñitas. Pero cuando tenemos una hiperpermeabilidad intestinal, entonces, en vez de pasar cosas pequeñitas por aquí, empiezan a separarse y el agujero se agranda, pudiendo pasar cosas grandes que no deberían de pasar, como por ejemplo gluten, o microorganismos, o toxinas. ¿Y a dónde pasan? Al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo van a cualquier parte de nuestro cuerpo, generando sobre todo una inflamación sistémica. Recordar, low grade inflammation. Este proceso inflamatorio va a ser caldo de cultivo con el NF-κ-beta. Va a ser caldo de cultivo para iniciar el proceso aterosclerótico. Recordar, si das un paso más atrás del proceso inflamatorio, te encontrarás frente a frente con tu microbiota intestinal.
Aquí tenemos un esquema que creo que representa muy bien lo que estamos hablando. Aquí tenemos este moco que habíamos hablado, el mucus, y encima el césped bacteriano. Esto sería fisiológico. Veis aquí los enterocitos, unos pegaditos a otros, un buen color, y debajo el espacio del sistema inmune, donde está ocurriendo todo de una manera normal. En cambio, cuando este césped bacteriano, cuando estas bacterias se alteran, cuando hay lo que conocemos como disbiosis intestinal o dismicrobialismo, estas bacterias se pierden, este moco se pierde, y aquí vemos cómo los enterocitos, en ausencia de un moco protector y con una flora intestinal carente, empiezan a alterar su estado de salud. Veis que el colorito ya es un marrón oscuro y que se empiezan a separar en las uniones intercelulares, en esa stick union. Cuando se separan, el huequito pues cada vez es más grande. Y al ser un huequito más grande, pues empiezan a pasar toxinas y microbios oportunistas o incluso péptidos o productos de la alimentación, macromoléculas. Empiezan a atravesar estas barreras y ponen en puesta en marcha un proceso inflamatorio inmune, no solamente a nivel local, sino a nivel sistémico vía arterial. Por eso hemos dicho la importancia del microbioma intestinal en la enfermedad cardiovascular. Hay estudios como este que tenéis en pantalla, que ya os lo he presentado, que lo que están afirmando es que tenemos que tener en cuenta a nuestra flora intestinal como un marcador de riesgo de enfermedad aterosclerótica. Recordad, la dieta determina la composición de la flora intestinal. Si tenemos una buena alimentación, iremos hacia una simbiosis y un sistema inmune que está regulado, y si no, nos iremos a una disbiosis con un sistema inmune alterado y por lo tanto más predispuesto a reaccionar de una manera exagerada ante diferentes problemas. Recordar esquemas como el esquema de Nature, que lo que está diciendo es que esta alteración de la microbiota intestinal va a generar no solo alteraciones a nivel local digestivas, sino alteraciones metabólicas y inflamación crónica. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en el espacio que está por debajo de nuestra barrera intestinal no tiene lugar solamente aquí, de manera local, sino que esta traslocación de péptidos de origen bacteriano o de macromoléculas van a actuar sobre los receptores LIGT-TOL de los macrófagos del sistema inmune y van a poner en marcha la producción de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, que van a producir respuestas inmunoinflamatorias locales y generales. Recordar este esquema que habíamos visto y cómo esta alteración de la flora intestinal y por lo tanto de la permeabilidad de los enterocitos van a generar estructuras como la trimetilamina que favorecen el aumento de los problemas ateroescleróticos. Medidas micronutricionales para luchar contra esto. Tenemos por un lado un prebiótico, como puede ser el ErgiProtect, aquí lo tenéis, que lo que va a aportar es una fibra de buena calidad, glutamina como aminoácido para cerrar esas paredes intestinales que se han separado, y cúrcuma y manzanilla como procesos antiinflamatorios. Además del prebiótico, deberíamos utilizar un probiótico para recuperar esa flora intestinal saprófita, esa flora intestinal
nuestra, que está carente en muchos de los problemas cardiovasculares. Para eso, pues utilizar cepas de la familia del Rhamnosus GG, de los lactobacilos, o Paracasei, o Acidophilus, o Bifidobacterias bifidum. Es decir, flora intestinal que colonice, por decirlo así, o que ayude a aumentar a nuestra propia flora intestinal autóctona. Recordad también que os he comentado que comer manzana, sobre todo del tipo Fuji, va a ser, vamos a decir, una medida eficaz para mejorar el estado de salud de la flora intestinal y por lo tanto mejorar nuestra salud cardiovascular.